No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, casi noches. Acá en Miraflores TV Digital, en su programa Divina Justicia. Bueno, yo soy Rocío Cano Guarinoni, como todos los martes de 6 a 7, dándoles información actual, política, derecho. Acuérdense de compartir en el Facebook, en el Twitter, @Miraflores TV 82, Instagram Miraflores TV Digital, y en el WhatsApp nos pueden escribir mensajitos o asesoría legal, lo que prefieran, en el 967-231-109. También ese teléfono es para llamadas en línea. Bueno, estamos acá como todos los martes con invitados espectaculares, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta la coyuntura política en la cual estamos andando ya hace más de un año, ¿no? Que las obras públicas del Estado casualmente están manchadas por corrupción, por OAS, por Odebrecht. Ahora hemos invitado a una doctora que se llama Carla Gaviño, que le voy a dar un fuerte aplauso. Que ella es, bueno, abogada, magíster, es docente de gestión pública también, bueno, y tiene un montón de titulaciones con respecto a lo que son obras públicas, contrataciones con el Estado también, gestión pública, y nos va a contar una manera diferente de financiar las obras públicas. O sea, no siempre se tienen que hacer con contratos con gente que bueno, que es corrupta y que bueno, nos agarraron a nosotros, bueno, no solo a nosotros, no a toda Latinoamérica, de una manera subversiva y bueno, hicieron lo que quisieran. Entonces, bueno, ahora la idea es limpiar todo esto y de una manera u otra tratar de tener obras públicas, tratar de tener inversiones para salir adelante económicamente y no bajar nuestro PBI, ¿no? Pero ¿cómo? Puede ser también con impuestos. Esto es lo que nos va a tratar ahora nuestra entrevistada del día de hoy, la doctora Carla Gaviño. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rocío. Encantada de estar acá en tu programa Divina Justicia. Gracias también a Miraflores Digital. Efectivamente, yo he venido para conversar contigo y con todos los televidentes el tema de las obras por impuestos, ¿no? Me gustaría empezar un poquito señalando qué es lo que vamos a conversar. Vamos a hablar de los 5 principales momentos en el desarrollo de las obras por impuestos. Me estabas comentando. Sí. Ajá. Las obras por impuestos tienen en realidad ya 10, casi 11 años de vigencia. Empezaron en el 2008. Pero a lo largo de su historia hemos tenido 5 momentos principales que han permitido su desarrollo. Y estos momentos han coincidido con un mayor nivel de ejecución de la inversión pública realizada mediante obras por impuestos. Pero para empezar, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué son las obras por impuestos de manera sencilla? Tradicionalmente, como bien señala Rocío, la forma de ejecutar los proyectos de inversión pública puede ser mediante administración directa o indirecta. Dentro de la indirecta tenemos la contrata, las APPs, otras modalidades más y ahora las obras por impuestos, que consisten en su modelo... Esto tiene más o menos, tiene 11 años me parece, ¿no? Ya va a cumplir 11 años, sí. Va a cumplir 11 años. Ahora en mayo, sí. Ahora, pero se lleva a cabo, o sea, la gente efectivamente realiza obras por impuestos. Mira, por lo menos hasta el año pasado teníamos más o menos 4.000 millones de soles ejecutados mediante cerca de 350 proyectos mediante obras por impuestos. Nuestros impuestos, sí, efectivamente, si nosotros pagamos impuestos como se debe hacer y como regularmente lo deben hacer todos los países y todos los ciudadanos en los países,
miren que nosotros podemos obtener obras públicas hechas por nuestros impuestos. Es decir, nosotros siempre pensamos que los impuestos se van al bolsillo de alguien. Bueno, no, en este caso, bueno, el Estado ya hace 11 años que va a cumplir, ¿no?, con la nueva ley, ¿no?, y efectivamente ya da la oportunidad de agarrar los impuestos para invertirlos en obras públicas. Claro, yo quisiera explicar acá un poquito el mecanismo, ¿no? Tenemos por un lado a la entidad pública, imaginemos un gobierno local, un gobierno regional, que sacaba en el modelo tradicional de las obras por impuestos un listado de proyectos de inversión priorizados, los cuales le interesaba realizar con participación privada, con un apoyo en el financiamiento por parte del empresariado privado. Estos proyectos de inversión que habían sido formulados, diseñados por la entidad pública, priorizados por ellos, eran puestos en una lista para que los privados interesados se aproximaran y mediante un proceso de selección de acuerdo a las normas de obras por impuestos, que no son las de contrataciones del Estado, pudieran postular y ganar uno de los proyectos. Casualmente eso es lo que te iba a preguntar. Esto estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de contrataciones con el Estado. Pero sí, pero esas obras públicas sí son del Estado. Son obras del Estado, son colegios, son postas médicas, son proyectos de inversión. ¿Por qué no van a contrataciones con el Estado? Porque el financiamiento y la ejecución va a estar a cargo de una empresa privada con recursos privados seleccionados mediante este mecanismo previsto por la ley. En contrataciones con el Estado, los contratistas también pueden ser privados. Pero el financiamiento es público. Lo que ocurre acá es que... Pero los impuestos también son públicos. Claro, lo que ocurre es que son los impuestos de la empresa. Si me dejas llegar a ese momento, cuando yo, siguiendo con el momento, ¿no? O sea, primero tengo mi lista, yo empresa privada digo, este proyecto me interesa, participo en un proceso de selección reducido, me lo adjudican, y luego digo, ok, como tú ahorita, entidad pública, no tienes los recursos para financiarlo, yo con cargo a mis recursos privados voy a ejecutar el proyecto, lo ejecuto, te lo entrego, y a la hora que te lo entrego, tú me vas a hacer un certificado. Este certificado de inversión pública regional o local me va a servir a mi empresa privada para, al momento de pagar mi impuesto a la renta, descontarlo. Del total que me tocaba pagar impuesto a la renta, esto que está en el certificado ya lo hice para esta obra, que puede ser un colegio, una posta, es decir, ya lo hice. Entonces me descuentan del impuesto a la renta. Pero no es una donación, en el sentido que si bien lo paga el privado con cargo a su impuesto a la renta, el Tesoro Público no deja de recaudar ese monto. ¿De dónde lo recauda? Del recurso público que va a recibir la entidad pública con cargo a su canon, sobrecanon, regalías o venta de aduanas en el siguiente ejercicio. Entonces, al momento que me toca la repartición del canon... un año es el monto en el cual no reciben, pero sí se exonera de impuestos a la empresa. No es que esté exonerada, paga sus impuestos. Paga sus impuestos, pero bueno, entrega el certificado y en el certificado... ese monto se resta. Se deduce, claro. ¿no? Claro, es más o menos lo que hacen las grandes empresas cuando hacen fundaciones. Similar. Y bueno, y las fundaciones también hacen obras públicas. Sí, ahora, estamos en el tema de que no es una donación porque hay un repago público. No, en el momento que la ley contempla que le descuento del canon al gobierno regional o al gobierno local, el monto que está reconocido en el certificado como lo que gastó la empresa, ya hay plata pública que se repaga. ¿No? Tú al comienzo hablabas un poco de corrupción. Bueno, de manera general podemos decir que al momento que la plata que se está manejando un inicio, no, el recurso es privado, no hay tanto este riesgo al uso, ¿no? Porque ya está reconocido cuánto gastó específicamente. Inclusive en la municipalidad, gobierno regional tiene que dar su ok a lo que se ha gastado y luego se le descuenta directamente. Claro, ya ve, corrígeme si me equivoco, y ahí sería casi imposible hacer un tema de lavado de activos. Sumamente difícil, ¿no? Porque casi imposible, ¿no? Porque efectivamente ya está bancarizado todo lo que entra de esta empresa privada, que después a la hora hace una obra privada pública, claro, exacto, tiene un contador que ya obviamente la SUNAT ya sabe sus ingresos, sus egresos. ¿No? Entonces, bueno, eso facilitaría. Y también se puede proyectar cuánto va a recibir de canon el gobierno regional o el gobierno local. Ahora, un primer tema acá, que justo estamos hablando, ¿no?, de municipios, gobiernos regionales, cánones. ¿A qué estaba diseñado inicialmente el tema de las obras por impuestos, que también les dicen OXI? Bueno, inicialmente estaban diseñadas justamente a localidades donde se perciba canon, que no es todo el Perú, sino que es básicamente el tema centro, un poco centro-sur, ¿no? Y donde había una importante actividad privada que estaba interesada en desarrollar lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces,
estaba dirigido a este tipo de localidades, Cusco, por ejemplo, ¿no? Ancash. Claro, donde hay una cierta actividad extractiva. Entonces el empresariado dice, bueno, a mí me interesa participar en obras que repercutan en mi relación con el gobierno local, con la comunidad, que generen una imagen positiva de cómo yo estoy apoyando el desarrollo, exacto, y que aparte me permitan saber a dónde, me permitan saber a dónde se van mis impuestos, ¿no? Cosas que, como tú bien dices, postas, estadios, colegios, sitios donde la población vea directamente cómo contribuyo yo como empresario, en algo que no necesariamente es el core de mi materia, porque puede que yo me dedique a otra actividad, pero puedo subcontratar a una empresa especialista que yo, bajo mi régimen privado, superviso con la eficiencia y las celeridades que la regulación privada permite para desarrollar el proyecto. O sea, tercerizar. Así es. Esto también lo permite la norma de obras por impuestos. Ahora, este fue un primer diseño que, como tú comprenderás, era interesante, apoyaba a que el sector privado estreche su relación con el público, y que al público le apoyaba en el sentido de que podía adelantar el financiamiento de obras que quizás en ese momento, en ese año, no tenía el recurso, pero que después iba a poder descontar. Entonces le permite adelantar el financiamiento del proyecto. Este mecanismo en algún momento surgió alrededor del 2012 la duda de ¿por qué no lo vamos ampliando? Entonces aquí vienen los momentos que yo quiero compartir con ustedes, que hemos analizado que de alguna manera han permitido la ampliación y la divulgación de este mecanismo, ¿no? Este mecanismo inicialmente, como habíamos conversado, consistía en un listado de proyectos realizados por la entidad pública, que la entidad pública consideraba que sería importante que el privado pueda participar. Pero luego se dijo, ¿qué tal si hay proyectos que el privado puede identificar y ayudar a formular, quizás más rápido, y que quizás con mayores recursos? De esa lista que estabas comentando de prioridades. Sí, y que quizás el público todavía no ha identificado, no tiene la velocidad para andar formulando, dado la gran cantidad de proyectos y de trabajos que tiene una municipalidad o un gobierno regional. Reciclaje, tranquilamente, ¿no? Qué sé yo, veredas, ¿no? De ecoamistades, ecoamigas, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Que una gran gama que de repente, de rubros que de repente al privado se le pueden ir ocurriendo efectivamente conforme ve que la población cerca de su centro de actividad necesita, y que el Estado no se ha dado abastos para ir formulando, ¿no? Porque también tiene otras necesidades que atender. Entonces se permitió que el sector privado presente iniciativas de estudios de preinversión para que estos estudios la municipalidad o gobierno regional los recoja, los registre en el banco de proyectos del SNIP, en esta época, ahora invierte.pe, con cargo a que si es que el proyecto va, se le reembolsen lo que ha gastado en el estudio de preinversión, ¿no? Esto permitió, como te digo, abrir un poco más el abanico de las obras por impuestos, pero lo estamos abriendo dentro de la misma ubicación geográfica. ¿Cómo salimos de esta ubicación geográfica a otras ubicaciones más? A otros tipos de proyectos más? Esto se vino realizando a partir del año 2013 en adelante. Por ejemplo, me estás haciendo acordar de un proyecto que tenía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cual hacía de que, bueno, las entidades privadas no entren a un tema de darles internet en las zonas andinas, que es muy difícil porque bueno, tenemos las cordilleras, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil el acceso de las antenas. Entonces, ¿qué pasaba? Las grandes, que es Claro, Movistar, no querían entrar. Sí. Entonces no comenzaron a entrar las pequeñas, ¿no? Pero bueno, ahí también se dio una serie de temas de corrupción, y también se dieron cosas de que efectivamente no estaba bien diseñado, total quedó en nada, ¿no? Y se invirtió. Entonces, eso es lo que te quería preguntar. Tú, dentro de tu experiencia como profesional y dentro de especialista de este tema, ¿has visto efectivamente empresas privadas que hagan obras por impuestos, ¿no? Y que efectivamente sea bueno para ellas, o sea, como empresas, porque generalmente son buenos para las empresas, pero después la obra tiene alguna falla, por ejemplo, con este tema que te estoy hablando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que sí, efectivamente no pusieron bien, no me acuerdo cómo se llama el hilo de internet, y que no era de buena calidad, y en fin, una serie de cosas que efectivamente la sierra se quedó, y hasta el momento no tienen internet, ¿no? Yo te agradezco tu pregunta, porque esto nos permite también entrar a otro tema que justo coincide con uno de los aspectos principales. Si bien no conozco el caso puntual de que me comentas,
En el marco de las obras por impuestos, conforme se fue desarrollando, surgió el tema, ok, yo entrego una obra, está muy bien, tiene mi nombre, se sabe que yo le he participado en su desarrollo, pero su mantenimiento no es el más óptimo, entonces de alguna manera la imagen, por así decir, de la empresa privada también se podía ver un poco, ¿no? Claro. Oye, el servicio mismo que la municipalidad esperaba brindar, pues no era el más idóneo. Ya me acordé, ¿sabes qué caso era? Del canal Azteca. Ya. Que No, ya que se fueron de acá de Perú. Eso fue hace más o menos unos 10 años. Y que se fueron del Perú, pero entraron allí, entraron a esta normativa. Y efectivamente hicieron la tercerización que tú dices, y bueno, no salió bien. Ya. Entonces, bueno, sí, efectivamente le dieron el certificado, no pagaron impuestos en varios periodos, pero la obra total no resultó. Entonces, ¿cuál es la fiscalización en ese caso? Por ejemplo, conocemos los casos de fiscalización en contrataciones con el Estado que lo lleve a OCE, ¿no? Sí, OCE. Pero ¿cómo hacemos para fiscalizar en estos casos? En realidad siempre hay un supervisor del proyecto que recae, que no está a cargo de la entidad pública. Pero ya lo vemos que efectivamente el supervisor va cuando quiere, que es mentira, que va. No, efectivamente sí, la entidad pública es la que en el marco de las OSIP, hoy en día ya se Ajá. permite también involucrar el mantenimiento. Ya. Entonces al momento bueno, que está mejor, claro, ¿no? al momento Claro. a partir del 2012-13 que se amplió el marco de este certificado que se llama el CIPREL, para también abarcar lo que es el mantenimiento, ya se permite que el privado participe ahí, de manera que la obra, una vez construida y entregada, tiene también un mantenimiento periódico que permite que siga en funcionamiento a lo largo de la vida útil esperada, con lo cual se beneficia a la población, la entidad pública y la empresa privada que sigue viendo pues la obra que realizó, Claro. que sigue en funcionamiento. Pero por eso te digo, ¿qué pasa cuando efectivamente la obra, por ABC motivos, no sale como en verdad se quería? Es un poco Y ya el difícil que en certificado ya materia se de emitió, OXI hoy en día claro. no salgan así, ¿no? Porque desde el momento que el estudio de preinversión está a cargo, si bien lo puede hacer el privado, no, sobre todo cuando lo hace privado es mucho más difícil porque supuestamente la eficiencia, se espera que los consultores, que el nivel de expertise sea un poco mayor, que hay un poco de más dedicación que frente a la carga que tienen los funcionarios públicos, que a veces es uno con tantos proyectos. Claro, ¿no? pero el supervisor es del Estado. Sí, por eso el supervisor es del Estado. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Lo vemos en los noticieros, que bueno, y el supervisor, bueno, nunca se apareció. Entonces se continuó la obra y se continuó una obra mal hecha. Entonces, ¿cómo hacemos? En contrataciones con el Estado, bueno, se está tratando de parchar, ¿no?, la norma. Pero en esta norma, que en verdad es muy buena, ¿no?, en teoría, nosotros tenemos normas espectaculares. Es más, somos envidia de muchos países por las normas que tenemos. Bueno, te cuento que en esta, inclusive en esta materia, inclusive en obras por impuestos, es un producto peruano, claro, que ahora se está replicando en Colombia y en Paraguay. Claro, o sea, el arbitraje tema de con el Estado también. Que es nacional, ¿no? Y claro, no son temas así nacionales que la gente, los otros países nos tratan de copiar, y sin embargo, sí, se ve muy linda en el papel y en verdad es todo muy bien, está todo perfecto, pero a la hora de la hora no resulta como se quisiera, o la norma tiene un vacío, o qué cosa es lo que está pasando efectivamente, ¿no? Ya cuestionando un poco la norma. Todas las normas son perfectibles, pero hay temas que exceden a la norma y que es la realidad, ¿no? Claro. Si bien yo no creo que sea tanto un tema de un vacío o en las normas de OXI, no, estoy preguntando, ¿no? Sino que yo lo que creo es que es más un tema de la realidad práctica que en general, como tú has descrito, afecta a muchos proyectos, ¿no? El tema de la supervisión sobre todo también no solamente en cómo se ejecuta la obra, porque al final una OXI va a tener que ser recibida por la entidad pública, y si no está bien realizada, pues no se emite el certificado o se ponen observaciones, o sea que al momento que lo estoy recibiendo, yo como público me estoy asegurando que esto es lo que yo esperaba, de manera que ese riesgo ahí debería estar mitigado. Pero también al momento que estamos revisando la supervisión con cuadernos de supervisión determinados, con entregas de certificados conforme se va realizando el mantenimiento, esto que es un poco como que es conforme se va entregando, permite de alguna manera que se pueda ir mejorando o se pueda ir identificando qué aspectos se tienen que ir mejorando o de alguna manera superando en tema del mantenimiento que se está dando. Entonces por ahí yo sí veo en el esquema de OXI una forma que se puede ir haciendo una especie de contrapeso en la cultura que tenemos de a veces no mirar cómo continúa el mantenimiento de la obra, ¿no? Claro. Porque si es, yo estoy interesado en descontarlo de mi impuesto, no es un regalo, pero entonces házmelo bien, hazme el mantenimiento bien, porque si no, no hay certificado.
¿no? Entonces, ¿Esto ahí desde yo creo que es ¿Desde un poco. cuándo está el mantenimiento ya puesto? Si mal no recuerdo, es 2013, con un reglamento ya, que salió. ya bastante, claro. Sí. Ahora, un tema adicional que es interesante remarcar en el tema de obras por impuestos es que inicialmente en el diseño de la norma estábamos hablando de proyectos de infraestructura. Ajá. Cuando me hablaban de infraestructura y me hablaban de gobiernos regionales y locales y de zonas de canon, estaba siempre la figura un poco ceñida. Al momento que ya damos la iniciativa que el privado proponga, se abre un poco, pero cuando seguimos con el tema de la infraestructura, empezaron un poco algunas personas a preguntar ¿qué cosa es un proyecto de infraestructura? ¿Abarcan otro tipo de componentes, equipamiento, Claro. etc.? En el reglamento se trató de poner mayoritariamente infraestructura. Surgían las preguntas. ¿Qué componente, qué se considera mayoritario? ¿Hasta qué porcentaje es mayoritario? Claro. O sea, ¿de qué número en adelante es y qué cuándo no es? Claro. Entonces Falta se cambió eso en la especificaciones, ley, Ajá. se modificó la ley y se eliminó el tema de la infraestructura, de manera que ya abarca proyectos de inversión pública en general, ¿no? Otro tema Bueno, importante, está bien, claro, porque te abre el abanico y también la creatividad privada para participar. Otro tema importante, Claro, y yo tampoco creo, no tanto para las regiones, discúlpame que te interrumpa, para las regiones que tienen un canon minero, por ejemplo, Sí. sino también para otro tipo de regiones, o también para gobiernos locales. ya abarca los locales que tienen canon, pero lo que tú mencionas de que solamente sea canon también se modificó a nivel reglamentario en esa época, en el año 2012. ¿Por qué? Porque se incluyó en el reglamento de obras por impuestos que estos certificados se podían pagar con cargo a los recursos determinados de las entidades, ¿no? Ok. De recursos determinados provenientes de fondos públicos. En ese momento que se establecieran según un decreto supremo, se estableció el FONIE y el FONIPREL, que tenían en común denominador pues estar dirigidos a zonas de pobreza y pobreza extrema. De manera que si estoy en una localidad donde no tenía canon, pero igual tenía necesidad de recursos, necesidad de proyectos, y recibía pues un financiamiento a través de un FONIPREL que me lo había ganado con un buen proyecto, podía una empresa privada ayudarme mediante el mecanismo, participar conmigo mediante el mecanismo de obras por impuestos. Entonces pero se tenemos empezó a ampliar un poco más. cantidad, ¿no? Yo creo que sí, que son muchos municipios que Sí, no reciben tenemos canon y un que están en montón, extrema claro, pobreza y en claro. situación de pobreza. Entonces, Sí. esto de poder financiarlos con recursos determinados provenientes del fondo fue también un mecanismo de apertura. Y también pueden ser empresas de Lima que se dediquen a Que tengan hacer sucursales, obras, claro que sí. No, y aunque no tengan sucursales, también pueden hacer, ¿no? Obras por impuestos, pero en otras regiones. Podría ser, ahora lo natural es que el incentivo que tengo como empresario privado está en mi vinculación con mi localidad y con la población aledaña a mi centro de desarrollo, ¿no? Es mi relación con la localidad gubernamental o con los ciudadanos. Claro, pero a ver, ponme un ejemplo para que nuestros televidentes nos vean. Por dar un o sea, lo ejemplo, vean más. claro, si estamos hablando, por ejemplo, en el modelo tradicional de temas de canon, estamos hablando de actividades de zonas con actividades extractivas. Claro. Podría ser una minera, por ejemplo. Claro. Entonces yo, una minera que quiero mejorar mi relación con la población aledaña, puedo hacer postas médicas, puedo hacer centros educativos de educación básica, puedo hacer pistas y veredas, como bien señalas, o sea, lo que ellos vayan señalando que necesitan o que yo identifique que necesitan y que de alguna manera mejore la productividad de la localidad, ¿no? Claro. Impacte positivamente en Pero da la ciudadanía. coincidencia que eso no se está dando. Es un poco a lo que se espera llegar y yo creo que mucho depende de la difusión del mecanismo. Claro, por eso es que estamos acá, ¿no? Y por eso es la idea de que los empresarios que están escuchando ahora se interesen por este tema, porque en verdad que es muy buena praxis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En realidad se Pero- está replicando justamente porque se ha identificado de forma internacional que es una herramienta que, si bien no a todos les gusta asociarlo con la responsabilidad empresarial, responsabilidad social empresarial, sí es una forma, un instrumento que tienen las grandes empresas para poder desarrollar esta vinculación con la ciudadanía. Ahora, en las nuevas normas de OXI se ha incorporado inclusive a entidades del gobierno nacional, de manera que ya es posible hacer proyectos de obras por impuestos en colaboración tanto con gobiernos locales, regionales, con algunas universidades que perciben canon, así como algunas entidades del gobierno nacional en algunas materias que se van señalando por decreto supremo. Viene, por ejemplo, a la mente el turismo, Claro. no, saneamiento, agricultura, otras que se han ido señalando y que inicialmente no estaban en el modelo porque estábamos pensando en cierre y cemento necesariamente con canon, pero se fue ampliando el abanico. Entonces, si bien todo esto es novedoso, yo creo que conforme se vaya conociendo, el Perú tiene alternativas y esta es una alternativa interesante. Ahora, también tenemos que ser un poco realistas.
por obras por impuestos no vamos a solucionar pues, todas las necesidades, claro, porque esto no es mandatorio, es facultativo, es un mecanismo de acercamiento, de colaboración público-privada. Pero ¿y cuál sería es el ideal que se beneficio, dé esa aparte colaboración, ¿no? de ese monto en el cual el certificado, bueno, no les exonera, pero sí, bueno, no pagan, se deduce, ¿no? Se deduce, ¿no? Es como un crédito, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces, ¿cuál es el otro beneficio que podría tener una empresa de cara al privado? Claro. ¿No? Claro, podemos ver los beneficios de cara al público, de cara a la entidad pública, de cara al privado. De cara al privado, al público creo que ya quedó claro, ¿no? Claro. Que bueno, pueden hacer postas médicas, pueden hacer colegios, pueden adelantar el financiamiento de proyectos para los cuales ahorita no tienen el recurso, inclusive, ¿no? Y contar con la celeridad y la eficiencia privada que a través de una norma de contrataciones le costaría un poco más. En el ejemplo que pusiste, por ejemplo, de las mineras, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Efectivamente las mineras hacen pistas espectaculares, pero nada más pasan sus autos. Claro. Y no es para la población. Pero al momento que estos son proyectos, aquí esto es un buen punto. Mira, al momento te entiendo porque no es donación. ¿Cómo hacer que no se vuelva un beneficio para la empresa porque no es donación? Claro. Porque estos son proyectos de inversión pública en el marco del Invierte.pe. ¿Y qué tiene el Invierte.pe que está funcionando hace ya desde 2016, 2017? Lo que tiene es que los proyectos los establece en una cartera alineada al cierre de brechas. Es decir, primero, cada entidad pública identifica sus brechas en lo que es prestación de servicios y provisión de infraestructura para el desarrollo del país, y solo si es que nos aproximamos a ese cierre de brechas, se establece una cartera, un listado de proyectos. Entonces yo tengo que cogerlos de ahí. Inclusive los nuevos que yo quiera meter como iniciativa privada se tienen que ceñir a esas brechas para poder estar dentro de los primeros años de ejecución. Entonces, al momento que lo vemos en su conjunto con el resto de sistemas que se están lanzando, pues yo creo que a futuro sería una apuesta interesante ver un mayor desarrollo de las obras por impuestos. Claro, bueno, eso es lo que hacen otros países, ¿no? Otros países tienen sus prioridades y ellos efectivamente saben cuándo se va a llevar a cabo, qué sé yo, la prioridad número 30. Claro. Entonces saben que va a ser en el 2025. Claro, son carteras, en el Invierte.pe son carteras trianuales. Claro. Estos son proyectos en el marco del Invierte.pe que se ejecutan con participación privada. Pero Invierte.pe es el caso que también que te estaba comentando, ¿ah? No tanto, porque esos que tú me dices, el Invierte.pe es de 2006, del SNI, ¿no? Entonces venían con un poco del Ministerio de Transporte. Claro, pero el Invierte como tal es un sistema que se ha empezado a poner en práctica en febrero del 2017. Entonces tú me estás hablando de un proyecto que se priorizó y todo lo demás con otras reglas. Claro, pero ¿no? Después se dio, sí, tienes razón. Claro, 2017 es muy poco tiempo, claro. Entonces, pero los nuevos proyectos que se hagan tienen que salir de estos listados. Claro, no de estas carteras. Eso está importante, eso es importante, claro. Bueno, Carla, muchísimas gracias. ¿Quisiera dejar alguna reflexión para nuestros televidentes? Bueno, finalmente agradecerles por su atención, agradecerte a ti, Rocío. No, gracias, sí, bienvenida. Y encantada de haber estado acá con ustedes. Muchísimas gracias, Carla. Gracias. Bueno, con ustedes nos vamos a una pausa y volvemos en unos segundos. Gracias. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que estés, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón.
Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta acá en Divina Justicia de Miraflores TV Digital. Acuérdense de compartir en Facebook, en Twitter, @Miraflores TV 82, Instagram Miraflores TV Digital y WhatsApp 967-231-109. Son nuestras redes sociales, pongan like, compartan, también me pueden ubicar a mí en Divina Justicia con la doctora Rocío Cano Guerinoni para hacer cualquier consulta legal, cualquier consulta del tema de hoy o en general cualquier consulta que se les ocurra, ya sea legal o política. Bueno, ahora estamos con el doctor Walter Grados, que nos tiene nada más ni nada menos que una denuncia. Pero primero vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor, por estar acá en los estudios de Miraflores TV Digital. Sí, Rocío, buenas noches. Muchas gracias, bienvenido al programa. Y antes que nada quería preguntarle qué opina de 114 abogados que han rendido el examen para la Junta Nacional de Justicia y solo aprobaron 3. Mira, justamente estuve revisando los exámenes. Ajá, ¿no? yo también. Como todos los abogados lo hemos hecho, me ¿no? parecieron fáciles, realmente me pareció fácil el examen. Pero lo que sí me llamó bastante la atención es que en el examen hay 4 preguntas para auditores. ¿Cuáles? 4 preguntas para auditores del control gubernamental y se debe entender que van a elegir a unos representantes para que ellos elijan a la vez a los jueces y fiscales o los ratifique. Exactamente. No van a designar ni van a ratificar auditores para que hagan ese tipo de preguntas. ¿No? ¿Pero cuáles son las preguntas de auditores? De control gubernamental. Sobre auditoría de cumplimiento. Pero ¿no? Pero esas cosas las tiene que conocer un abogado, creo yo. Sí, pero tú sabes de que siempre los magistrados, digamos, las autoridades de la Junta Nacional de Justicia, más que todo están en la parte de ver la conducta moral, ética, claro, de cada magistrado. Y sobre eso de sacar el Consejo Nacional de la Magistratura al Jurado Nacional de Justicia era casualmente de que se habían dado cuenta de que había mucha gente no proba, por decirlo de alguna manera, y entonces tenían que cambiar a todo el mundo. Entonces ese fue el motivo, ¿no? Por eso nosotros fuimos después, mira, a las urnas en el referéndum y casualmente se aprobó. Después me he percatado que hay 2 preguntas iguales y con las respuestas distintas. Eso sí es un craso error, que de repente los postulantes no se han percatado. O sea, que pueden haber dos respuestas correctas o no, son 2 preguntas, 2 preguntas con la misma pregunta, pero las alternativas de respuesta son diferentes y las dan por aceptado. Claro.
O sea, ahí prácticamente todos los postulantes tendrían un punto adicional, porque la Junta Nacional tendría que abonarle ese punto, ¿no? Claro. Porque muchos de ellos de repente se han quedado por un punto, y ese punto sería la salvación para ellos. Pero bueno, lo cierto es que... Que es la pregunta 45, 46, si no me equivoco. Ya, pero lo cierto del caso es que el valor del examen de conocimientos tenía un 30%. Así es. ¿No? Entonces, ahora lo que están diciendo es que vuelvan a hacer otro examen. O sea, hay personas que dicen, bueno, pero si van a hacer otro examen, ya los que no han aprobado ya no deberían de estar. Otros que dicen, no, sí, que volver a hacer otra convocatoria con otras normas, otras reglas. Entonces, en verdad, todo se ha quedado así en stand-by y lo único que se sabe es que va a haber otra. Sí, pero no se sabe si otro examen. Me parece que es otro concurso. Otro concurso. Me parece que es otra convocatoria, una convocatoria nueva. 2, digamos, nueva. O sea, eso quiere decir que los que no han salido aprobados también podrían entrar. Por supuesto que sí. Y los que no alcanzaron la oportunidad para inscribirse, ahora esta sería la oportunidad, ¿no? Para poder postular. Claro, pero el examen tendría que ser más difícil a su criterio, ¿no? Tendría que ser más difícil, tendría que ser igual de exigente o tendría que ser, no sé, diferente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es más que todo, mira, se está pidiendo abogados con más de 25 años de experiencia. Más de 20 años de colegiatura, ¿no? Claro, de colegiatura. Entonces son personas que ya muchos de ellos tal vez han dejado esto de los estudios, aunque todos los profesionales siempre nos capacitamos permanentemente. Sobre todo los abogados, ¿no? Porque las normas cambian tan rápido que no hay manera. Claro. No hay manera de no capacitarse. Entonces, veía versar, yo creo, sobre las preguntas sobre derechos humanos, ¿no? Cuestión de criminalidad organizada con la que estamos viviendo, por ejemplo, de aquellos fiscales archivadores, te recuerda del caso de Ancash, ¿no? Y así... Pero a ver, estos señores de la Junta Nacional de Justicia se van a dedicar en ratificar, en elegir jueces y fiscales. Entonces o sea, es un puesto súper importante, ¿no? Para el futuro de nuestro poder judicial. Así es. Entonces, efectivamente yo creo, por eso es que yo no critico el tema del porcentaje que le han dado al examen de conocimiento, porque el examen de conocimiento es muy subjetivo, que digamos, porque uno puede estar nervioso, se puede equivocar, qué sé yo, no, pero no por eso es una cuestión de que no sabes o qué sé yo, sino puedes, no sé, puedes haber tenido un mal día y bueno, listo, no tuviste suerte, pero eso no significa que no sepas. Es más, han postulado muchísimas personas que en verdad son unos juristas. Sí, hay 3 maestros míos, por ejemplo, ¿no? Sí, está la doctora Rosa Maviro León, está el doctor Cubas Villanueva, que ha salido elegido. Está la decana del Colegio de Abogados. También está el doctor Ramón Ramírez Erazo. Y conozco varios profesionales muy rectos, ¿ah? Claro. Todos los plenados son bastante rectos. Entonces, a mí eso sí me parece correcto, de que sea el 30% de la nota del 100%, ¿no? Porque en verdad la Junta Nacional de Justicia se debería de fijar más en la probidad, en la experiencia, Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, en fin, ¿no? En la persona, porque uno primero es la buena ética persona, y la moral que debe primar claro, en ellos. Primero es una buena persona y después, o un buen individuo, o un buen ciudadano, y después es un buen profesional. No al revés. No es al revés. Claro, entonces yo creo que ahí tienen que chequear bien eso, y por eso digo que sí les doy la razón en cuanto al 30%. Ajá, dicen, ¿no? También estoy de acuerdo. Y acá en este tema, toda la ciudadanía debemos estar atentos a lo que está pasando, porque de esto depende justamente la buena o la mala administración de justicia que vamos a tener aquí para adelante, ¿no? Porque todos sabemos cómo se ha manejado la justicia anteriormente, que no había injusticia. Todo ha sido casi impunidad. Sí, y actualmente es igual. Y justamente de ese tema vamos a hablar ahora también. Todavía no ha cambiado. Así, y de ese tema vamos a hablar ahora. Claro, a ver, doctor Walter Grados, estamos todos muy atentos a su denuncia. Cuéntenos, ¿qué pasó? Mire, justamente tiene esto es una denuncia pública que la estoy haciendo, que posteriormente va a entrar dentro de la parte formal, ¿no?, a las entidades correspondientes. Se trata respecto a la designación del Contralor General de la República, ¿no? De mi punto de vista, he venido investigando en mis tiempos libres, ¿no?, y me doy cuenta que aquí ha habido una designación ilegal, una designación indebida
y una aceptación, el actual, y una aceptación indebida del cargo de Contralor Público, del Contralor General de la República. ¿Por qué? Es más, el Congreso, la subcomisión del Congresal, ha omitido un paso muy importante que tiene que ver con justamente con la moral y la ética del Contralor propuesto por el Ejecutivo. ¿A qué debo señalar esto? Si bien es cierto que el Congreso, la Comisión Permanente, le encarga esta delicada función al congresista Percy Alcalá, le encarga para que revisen, evalúen la designación del Contralor Nelson Eduardo Chac Yalta. Entonces ellos instalan, el año 2017, se instala la comisión y comienzan a cartear a las diferentes instituciones para ver el cumplimiento, básicamente, dentro de ellos los artículos 28 y 29 de la ley de la Contraloría, que es la ley 27785, y desde mi punto de vista no cumple. ¿Por qué no cumple? No cumple con los siguientes motivos. Nos está hablando del actual Contralor. Del actual Contralor. Ya, ¿por qué no cumple? Ya, mire, esta subcomisión remite un oficio 07 al fiscal de la Nación, ¿no? Que aquí lo tengo en la mano. Remite un oficio el 07-2017 de fecha 13 de julio del año 2017, le solicita información al fiscal de la Nación, en ese entonces al doctor Pablo Sánchez Velarde, para que le informe sobre las posibles denuncias que tuviera el candidato de ese entonces, el señor Nelson Chac. Ajá. ¿Registro alguna investigación preliminar? Le solicita información. Sí. Y la Fiscalía de la Nación, a través de la Secretaría General, le contesta que esta situación tendría que ser informada en todo caso por el Poder Judicial. Por el Poder Judicial. Y que ellos no van a contestar. Así es. No. Mira, y le dice que el señor Nelson Chac tiene 11 denuncias, todas penales, por supuesto, 11 denuncias, de las cuales le dice la Fiscalía, 5 están archivadas y las 6 se mantienen congeladas en el tiempo y podrían estar archivadas, ¿no? Unas están con dictámenes, otras están con proveídos, otras están en trámite y quedó en el tiempo. Y la Fiscalía le dice, señor congresista, usted tendrá que solicitar esta información al Poder Judicial porque allí se encuentra físicamente esos expedientes. Los expedientes, claro. Para mí eso es impunidad. Eso es impunidad, porque yo digo, ¿qué persona normal, no común y corriente tenga 11 denuncias? Claro, y perdóneme, nada más les adjunta las consultas. Sí, las denuncias y los casos. Claro, pero la consulta de casos es en la Fiscalía. Sí, todo eso es Fiscalía. Claro. Por esa razón que el secretario general le dice... No es juzgado. No, señor congresista... Pida al Poder Judicial. Claro. Y ese es un procedimiento que la subcomisión congresal tenía que haber efectuado, solicitar al Poder Judicial para ver si el señor Chac mantiene procesos en curso. ¿Y se pidió? Que es uno de los requisitos para el cumplimiento de la ley. Claro, ¿pero se pidió? No lo han pedido, por eso digo, han obviado ese paso. ¿Y cómo sabe que no lo han pedido? ¿Por qué? Porque me he revisado los oficios que ellos tienen, es más, ellos lo publican, toda la información que yo le digo, le estoy comentando en estos momentos, está colgada claro, en la página web, en el portal electrónico del Congreso de la República. Por transparencia. Por transparencia. Claro, está por ahí, la ley de transparencia. Así está colgado. Ajá. O sea, lo que he hecho es revisarme todos los oficios y no hay un oficio dirigido al presidente del Poder Judicial que le informe si es que el señor Chac tiene procesos penales en curso. Pero bueno, en todo caso, este es error del Congreso de la República. Por eso le decía porque el Ministerio Público siempre, por lo menos de lo que yo veo, siempre cuando le remiten algo así, él dice, el Poder Judicial tiene que responder. Han omitido. ¿No? Hay una nosotros. Hay una evidente omisión ahí de acto funcional por parte del Congreso en no haberle solicitado. Congreso, pero más no del Ministerio Público. No, el Ministerio Público cumplió. Claro. Pero ahora también, lamentablemente, la nueva fiscal de la Nación está recogiendo ese pasivo, porque ¿qué pasó con esas denuncias?
son 5 denuncias, y son graves, que han quedado congeladas en el tiempo. Eso es impunidad. Claro. Ahora, si usted se fija, hay un delito también sumamente grave. Sumamente grave ese delito que tiene que ver con la violación a la libertad sexual, ¿no? Entonces esas cosas no pueden quedar así, que le digo, encarpetado. Eso tiene que ventilarse, tiene que resolverse, ¿no? Llegar a la verdad. Si me permite, doctora Rocío. 2017, ¿no? Sí, claro. Este es el mismo reporte de la Fiscalía de la Nación, y aquí está: violación a la libertad sexual. ¿Que eso no se ha dado cuenta el Congreso? Incapacidad de resistir. Incapacidad de resistir. Esa es la parte agravante. Claro. A ese tipo penal. Peculado, retención indebida de pago. ¿Qué significa eso de libertad, de incapacidad de resistir? Significa que presuntamente habría una presunta violación ante una persona en estado de inconsciencia, una persona dopada, claro, una persona enferma mental, que no puede autodefenderse ante una presunta violación. Dígame, ¿y eso lo ha pasado por alto? 2006. El 23 de... ¿Y en qué estado de situación se encuentra? Está con dictamen, me parece. Ajá. Que y así nomás quedan las denuncias. Me parece que eso no debe pasar en el país. Y tampoco, y no lo tenemos, o sea, no tenemos lo que dice el juzgado. Así es. O sea, se ha quedado acá, o sea, nada más tenemos en los casos de la Fiscalía. Claro. Ahora, si usted se fija... No del juez. No del juez, no del Poder Judicial. Claro. Y hay delitos ahí de violación y resistencia a la autoridad. Sí, hay un montón. Y hay varios. Sí, hay varios, sí. Hay varios delitos por violación y resistencia a la autoridad, peculado, y hay uno debida de pagos, claro, hay una con, todavía el fiscal le pide una, me permite, acá le está pidiendo el fiscal, en cuanto hace la denuncia, disposiciones comunes con pena accesoria de inhabilitación al funcionario público de ese entonces, el señor Nelson Schack. ¿Y usted ya hizo la denuncia? Mire, yo ya tengo la experiencia de haber hecho una denuncia al anterior Contralor, ¿no? Y la denuncia se quedó encarpetada en el Congreso. Entonces, esto a mí me motiva. Lo que pasa es que el Contralor lo elige el Ejecutivo. Así es, lo designa el Legislativo, lo propone el Ejecutivo. Lo propone el Ejecutivo. Y el Congreso es el que lo ratifica. Lo designa. La propuesta viene del Ejecutivo, en este caso por el expresidente PPK y el exministro Zavala, y la designación ya sale por la Comisión Permanente del Congreso de la República, ¿no? Ok, ¿y cuáles son las medidas que usted va a tomar en este caso? Ahora, como le decía, bueno, ya lo ha escuchado toda la gente. Yo tengo la experiencia ya de haber presentado una denuncia anterior, y la denuncia se quedó encarpetada por 8 o 9 meses, y si no es por cuarto poder, sale esto a la luz y se investiga, ¿no? Y hoy en día el excontralor, bueno, lo removieron, ¿no?, de su cargo, lo asume Nelson Schack, pero ahora nos encontramos con algo mucho más grave, que usted lo está viendo. Y esta cosa no podemos permitirlo nosotros como ciudadanos, no podemos permitirlo nosotros como funcionarios del Estado. Y menos a un contralor, porque el contralor es el que efectivamente que sí, controla los recursos del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de los temas de corrupción y nos quejamos tanto por el tema de la corrupción, ¿cómo podemos tener a un contralor que efectivamente no tiene la talla, ¿no?, para ser contralor? Y esto es capacidad moral, esto es ética. Ahora, ahora viene el efecto de todo esto. Esta inacción de parte del Congreso tiene su efecto justamente en la Junta Nacional de Justicia. Nelson Schack forma parte del Consejo Nacional de Justicia. Dígame, ¿y estaría en condiciones para evaluar la conducta moral y la ética de los postulantes? No, pues me parece que no, ¿no? Por supuesto que no. Claro. Entonces, ya de oficio, acá el presidente de la Junta Nacional, el defensor del pueblo, desde mi punto de vista, debería separarlo inmediatamente, porque va a contaminar. Claro, pero el defensor del pueblo ya sabe todo esto. Todavía. Recién se está haciendo público hoy.
Hoy primicia, señores y señores, recién lo estoy haciendo público. Y en verdad que es súper grave lo que está es gravísimo, claro, es gravísimo. Esto es producto de una investigación que uno hace porque uno investiga. Los samarquinos tenemos esa capacidad de ser investigadores, ¿no? Qué bueno. Y investigamos, ¿no? Y nos hemos encontrado con esto, pues. Lógicamente que esto va a entrar una denuncia al Congreso, va a entrar la denuncia de todos modos, ¿no? Se está preparando la denuncia y se va a formalizar. Ahora, gracias a los medios de prensa, yo pido que esto se haga público para que ya las instituciones del Estado no puedan encarpetarla. Claro. ¿Usted tiene copias de eso para que me deje? Sí, le dejo una copia, se la dejo esta. Yo lo voy repitiendo se la dejo. En los siguientes programas. Sí. Claro, porque en verdad que está muy feo eso, muy grave. ¿Ah? Ahora, eso es preocupante, ¿no? Ahora, mire, en la Contraloría actualmente se está llevando un concurso de ascensos. Okay. ¿No? Pero no hay los perfiles para que el personal pueda ascender de un grado a otro grado o de un nivel a otro nivel. Uno puede ascender en garrocha y no es justo. O sea que no hay meritocracia. No hay meritocracia, pese, sino nada más que ascienden. Así es. Porque son amigos del Contralor, en todo caso. Podía ser, no lo sé. Pero mira, a lo que yo me presenté a ese concurso y a mí me han inhabilitado por haber hecho una denuncia. O sea que acá viene otro tema: los que denunciamos somos sancionados. Justamente eso es para parar, pues, para amedrentar. Por eso que ningún compañero de mi institución denuncia lo que le voy a mencionar. No denuncian por el temor a los recortes laborales, como me ha sucedido a mí. Me han recortado varios derechos laborales. Pero sí, me presenté a este concurso, me admitieron. Pero luego me entero de que el examen había salido. Y acá está la carta que le remito al señor Contralor Nelson Eduardo Chaguialta, con fecha 5 de marzo del año 19, hace de conocimiento presunta irregularidad en la convocatoria interna. Y le adjunto los exámenes que había salido. Entonces yo porque yo no he dado el examen, le pregunto a varios compañeros, le digo: ingeniero, ¿qué le parece esta hoja? Dicen: Walter, esto es el examen. A otro colega, abogado. No entiendo, o sea, los exámenes habían salido de manera pública antes de... No sabemos si es antes o después del examen, pero de ninguna manera debió haber salido el examen ni antes ni después, porque estamos en una carrera, en una competencia, y no tiene por qué salir ningún examen. Entonces esto se le hace de conocimiento al señor Contralor, y posteriormente comienzo a investigar al proveedor. De que hizo el concurso. Que hizo el concurso. Y esta cosa no debe pasar en la Contraloría, señorita Rocío, no deben pasar. La verdad no debe pasar en ninguna institución. En ninguna institución debe pasar. Ni privada tampoco. Ni privada tampoco. Pero sí que pase en la Contraloría. Imagínense, por eso vengo yo a denunciar públicamente. En la Defensoría del Pueblo, ¿no? Algo así. ¿Qué dice los términos de referencia de esta convocatoria hacia el proveedor? El proveedor debe tener una experiencia de 5 años. Esa es la condición para el proveedor. Pero cuando ya, al ver esta irregularidad, comienzo a investigar y veo que el proveedor recién se había titulado, es un psicólogo que recién se había titulado el 24 de julio del 2018. O sea, tenía un año. Un año, correcto. Menos de un año. Menos de un año. Fue en marzo, ¿no? La convocatoria. En marzo del año pasado. Claro. Perdón, de este año, ¿no? Claro. SUNEDU. Bachiller. Y bueno, y la respuesta de eso, que usted fue y mandó una carta, que ahí estoy viendo el cargo, también si después me lo puede... ¿Qué hicieron? dar? Claro, ¿qué hicieron después de esto? Porque ya tenemos nada. Sí, ya, mire. 10 segundos. Sí, ¿y qué dice la ley del psicólogo? Ajá. Que para tener el ejercicio legal tiene que estar titulado colegiado habilitado. Claro. Hecho que tampoco no lo tiene el Contralor. Ojo, Contralor solamente en el momento de la designación tenía 1 año, 8 meses. No tenía los 10 años, que exige la ley. Claro. La ley exige 10 años, tenía 1 año, 8 meses. Es otra irregularidad. ¿Y esto? Ahora, otra irregularidad. Si bien es cierto que el Contralor tenía el título, hace 17 años, estaba ejerciendo ilegalmente la profesión.
Bueno, no estaba colegiado en ningún lado. No estaba colegiado y menos habilitado. Eso es un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Estamos de acuerdo? No somos abogados. De acuerdo. Entonces, ¿qué cosa hizo el Congreso entonces con eso? Lo designó. Claro. Por eso le digo acá, ya viene la denuncia por una designación indebida y una aceptación ilegal en el cargo. Es más, el Contralor comete un delito acá de falsedad ideológica al presentar una declaración jurada diciéndole al Ejecutivo y también al Legislativo, ha mentido, pues que cumple con todos los requisitos. No es así, claro. No es así. Esta cosa no debe pasar en el país, tenemos que cambiar. Doctor, así es. Tenemos que cambiar. Lo que nos ha contado ahora como denuncia, la verdad lo que tiene es como gravísimo, es gravísimo, y vamos a repetirlo en los otros programas para que les quede bien claro, y si hay alguna duda, por favor la hacen y seguimos con este tema. Bueno, doctor Walter Grado, muchísimas gracias por haber venido acá, bienvenido a Miraflores TV Digital, y esta es su casa. Muchas gracias, Rocío. Bueno, muchísimas gracias, y con ustedes nos vemos el próximo martes. Siéntese, por favor, siéntese. Nos vemos el próximo martes, les mando un besote y buen fin de semana. Chau. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día.